En esta oportunidad vamos a hablar sobre los procesos de alimentos en el Perú, su regulación civil y procesal. Vamos a explorar cómo la norma sustantiva procesal que rige el derecho de alimentos en Perú y su importancia fundamental y los desafíos en su aplicación. ¿No? Vamos a hablar sobre la garantía de necesidades básicas, ¿no? Porque el derecho de alimentos es una institución fundamental en el ordenamiento jurídico peruano que asegura la satisfacción de necesidades básicas de quienes no pueden proveerse por sí mismos, ¿no? Este derecho está regulado principalmente en el Código Civil, en los artículos 472, 487, y los cuales se articulan con el Código Procesal Civil, ¿no? Establece que el procedimiento judicial para su exigibilidad. La importancia de los procesos de alimentos radica en dos cosas. Primero, su carácter urgente, ¿no? Y segundo, su carácter prioritario. ¿Por qué? Porque involucra la protección de derechos fundamentales de la persona que lo solicita, ¿no? Como la vida, la salud, la educación, ¿verdad? En cuanto al marco normativo sustantivo, el Código Civil peruano regula este derecho de alimentos, ¿no? En el artículo 472, señalando, ¿no? Que los alimentos comprenden lo indispensable para la subsistencia, que es la vivienda, la vestimenta, la alimentación, la educación, la salud, la recreación, ¿no? También establece los sujetos obligados. ¿Cuáles son los sujetos obligados? En el artículo 472 y 477 se establece los padres respecto de los hijos, ¿verdad? Que es la pensión de alimentos para menores, los hijos respecto de los padres en estado de necesidad y los hermanos en casos excepcionales, ¿no? Las características del derecho de alimentos son cuatro. Primero, la reciprocidad. La obligación es mutua entre parientes en línea recta. Segundo, la proporcionalidad. La cuantía depende de las necesidades del alimentista y de las posibilidades del alimentante, ¿no? Tú por ejemplo, a un trabajador que gana el sueldo mínimo básico, no le puedes pedir 1.000 soles, ¿no? Porque no está dentro de sus posibilidades, ¿no? Y a un futbolista famoso, por ejemplo, que gana 30.000 mensual, no le vas a pedir 1.000 soles, pues toda petición tiene que ser de acuerdo a las posibilidades del alimentante y a las necesidades también del alimentista. Si las posibilidades del alimentante son mayores porque su capacidad económica es mayor, obviamente las necesidades del alimentista van a ser mayores, porque el hijo de un famoso, el hijo de un futbolista, no puede vivir con 1.000 soles. Obviamente, va a tener que asistir a un colegio privado, va a tener otro tipo de vida, acorde a la vida que lleva el padre, ¿no? Otra característica importante es la intransmisibilidad. ¿Qué significa esto? Que no puede ser objeto ni de cesión ni de renuncia. Nadie puede renunciar a su derecho a los alimentos. Y otra característica, la cuarta, la irretroactividad. Los alimentos se devengan desde la interposición de la demanda. Si yo pongo la demanda el día de hoy, yo no voy a decirle al juez, señor juez, pero mi hijo tiene 9 años y el padre, nunca le ha dado alimentos, entonces quiero que me dé desde que estaba embarazada yo. No, porque no es retroactivo, ¿no? Tiene irretroactividad. Se devengan desde la interposición de la demanda. Desde que tú interpones la demanda, se va a hacer posteriormente una liquidación de vengados, ¿verdad? Para ver cuánto debe el padre o la madre, ¿no? Y por el último, la extinción, ¿no? Que está reglamentada en el artículo 487 del Código Civil, el cual señala que el derecho cesa, primero, por muerte del alimentista o del alimentante, por mejora económica del alimentista, ¿no? O por imposibilidad del segundo, ¿verdad? Es un derecho que se extingue, ¿no? Por ejemplo, un alimentista que fallece, por ejemplo, un niño, ese padre ya no se va a ver obligado a seguir pasándole la pensión, a seguir depositando la pensión en la cuenta de la madre, ¿no? O en el caso de que ya sea mayor, ya haya logrado una carrera de forma exitosa, ya se pueda valer por él mismo, ¿no? Mejora económica, ¿no? Ya hay una mejora económica del alimentista, ya se puede valer por sí mismo. Entonces, ya no es
eh, necesario los alimentos, ¿no? Ya él mismo se puede valer por sí mismo, ¿no? O la imposibilidad del segundo, pongamos pues, ¿no? Que el padre queda en estado de indefensión, en estado de necesidad, o de repente es una persona mayor que de repente pues no sufre alguna condición senil, Alzheimer, alguna, ¿no? Ya no podría, tendría imposibilidad de trabajar, queda lesionado, queda, ¿no? Es imposibilitado, ¿no? Está imposibilitado para brindar los alimentos, ¿no? A su hijo. Así el hijo sea menor, ¿no? En esos casos se extingue. En cuanto al marco normativo procesal, ¿no? Ya nos vamos al Código Procesal Civil que regula el proceso de alimentos como un proceso especial caracterizado ¿por qué? Por su celeridad y su flexibilidad, nos dice el Código Procesal Civil, ¿no? O sea que vemos pues no que es letra muerta porque los procesos así digan no son céleres, son flexibles, flexibilidad pues hemos visto, ¿no? Que sí hay flexibilidad, pero celeridad debido a la carga procesal acá en el Perú, pues no tenemos, ¿no? No gozamos de ese beneficio, ¿no? En cuanto a la competencia, ¿no? Empezaremos por la competencia. ¿Cuál es la competencia? Los juzgados mixtos o juzgados de familia, ¿no? Yo no voy a presentar una demanda de alimentos en un juzgado penal, ¿no? En un juzgado civil, ¿no? General, porque no, es un juzgado de familia o juzgados mixtos, ¿no? En caso no haya, pues, ¿no? Juzgado específico, juzgado especial de familia, ¿no? La demanda tiene que ser acompañada ¿con qué? Con pruebas de la afiliación, la partida de nacimiento, el DNI del menor, la necesidad del menor alimentista o del mayor, que por ejemplo, si es que es una persona menor, si es que es un menor de edad que va al colegio, su alimentación, su vivienda, su vestimenta, todo eso, ¿no? Por eso decimos, los abogados solemos decir, ¿no? Junta tus boletas, ¿no? Junta tus boletas para saber cuánto gastas en tu menor hijo, en alimentación, en vivienda, en comida, ¿no? En alimentos, en el colegio, las loncheras, ¿no? Todo para poder saber cuánto pues no se gasta y poder acompañar estas pruebas, ¿no? Y por último, la capacidad económica del padre, ¿no? Si el padre tiene propiedades, se oficia a la SUNAR para ver si tiene sus propiedades, ¿no? Se oficia a la SUNAT si es que tiene RUT, si es que tiene empresas, empresarios, se oficia a la SUNAT, ¿no? Para saber cuál es la capacidad real económica del demandado, ¿no? Si es que está trabajando, ¿no? Si es que es un trabajador, pues, nombrado, ¿no? Trabaja para alguna empresa, ¿no? Para conocer cuál es su capacidad económica real, ¿no? Porque ahora nos topamos con esto de que, bueno, trabajo, pero pues no digo mis ingresos reales, no, yo gano poquito, ¿no? Hace poco veía un caso de un señor que decía, yo trabajo en construcción, ¿no? Gano 10 soles diario, no me alcanza para nada, decía, ¿no? Me alcanza para mi alimentación y mis pasajes, y aún así le quiero dar a mi hijo 3 soles diarios. Con 3 soles diarios va a vivir ese menor, va a comer ese menor, va a desayunar, va a almorzar, va a cenar, va a llevar lonchera al colegio, va a tener útiles, va a tener uniforme, va a tener vestimenta, calzado. No, pues, no, pues, pero por eso se tiene que evaluar muy bien la capacidad económica del padre, ¿no? Y al ver, se descubrió que el señor contaba con Ruth, que el señor, si bien era maestro de obra, trabajaba en construcción, era maestro de obra y tenía su empresa. Y el señor ganaba muy bien. Entonces, gracias a eso se pudo, pues, ¿no? Obtener una pensión, decente, ¿no? Porque acá en el Perú, una pensión que generalmente se da es 50 soles, ¿no? 50 soles, 100 soles, hemos visto pensiones de 100 soles, de 200 soles, que muchas veces no alcanzan, ¿no? Pero muchas veces es a lo que está la capacidad del padre, ¿no? Otro
punto son las medidas provisionales, ¿no? Establecidas en el artículo 565 del Código Procesal Civil. El juez puede fijar una pensión provisional para garantizar la subsistencia del alimentista mientras se resuelve el fondo. ¿Cómo? ¿Cómo vas a lograr esta medida provisional? Que mientras que salga la sentencia se te brinde una pensión anticipada. Tienes que pedirlo en tu demanda. Tienes, no solo basta con meter la demanda de alimentos. En tu demanda de alimentos, tú demandas alimentos y que se fije una pensión anticipada para tu menor hijo. Porque si no, pues mientras dura el proceso, el largo proceso, tu menor queda en indefección, ¿no? ¿De dónde? ¿Con qué dinero va a subsistir, no? La sentencia determina la obligación definitiva y la cuantía y la forma de pago, ¿no? No solo la sentencia, porque se puede ir a conciliación, se puede conciliar y un acta firmada en conciliación, pues tiene el mismo peso que una sentencia firmada por un juez, ¿no? Entonces, existe también estos medios alternativos, ¿no? Que si los padres se han puesto de acuerdo, ¿no? O dicen ya vamos a conciliar para evitarnos el largo proceso judicial, para evitarnos los costos procesales, tú pagas a tu abogado, yo pago a mi abogado, entonces existe esta figura de la conciliación, ¿no? La ejecución. La ejecución, el cumplimiento puede dar lugar, el incumplimiento, ¿no? El incumplimiento de esta puede dar lugar a embargos, a retención de remuneraciones, a proceso penal por omisión a la asistencia familiar establecida en el artículo 149. ¿Qué es la omisión a la asistencia a la familiar? Tú has dejado de depositar las pensiones, ¿no? Dices, no va a pasar nada, este mes no le deposito, el otro tampoco, no tengo, no le deposito, a pesar de que tienes la sentencia del juez, entonces se te denuncia por omisión a la asistencia familiar. Y ya no vas a un proceso civil, vas a un proceso penal, ¿no? Vas a un proceso penal, en donde si no te presentas, si no cumples con acudir a las audiencias, pues se te puede declarar reo contumaz, se te puede emitir orden de captura, si no realizas el pago cuando ya hay sentencia, pues obviamente te van a detener, van a emitir una orden de captura y te van a detener, ¿no? Entonces, para que te saquen de la cárcel, va a tener que aspersonarse tu abogado con el voucher del pago completo de la deuda, ¿no? Acá pagó mi cliente los 3, los 4, los 5, los 6 meses que debía, pagó mi cliente, por favor, y va a seguir el proceso, ¿no? Para que salga en libertad, ¿no? Y se registra en el REDAM, ¿no? El registro de deudores morosos, lo cual, eh, por ejemplo, te es algo negativo porque incluso cuando tú postulas a un trabajo del Estado, te piden, ¿no? Que declares si es que estás en el REDAM, ¿no? O sea, es algo fuerte, ¿no? Y ya el hecho de que te metan a la cárcel, pues no, ¿no? Mejor, si es que ya hay sentencia, hay que pagar puntual, pues, ¿no? Eso muchas veces dicen, pues, no, me demoro un mes, 2 meses, 3 meses, no pasa nada. Pero ¿y esos meses? ¿Qué come tu hijo? ¿De qué se alimenta? O sea, hay que ser también responsables, ¿no? Con eso. La jurisprudencia y la doctrina, ¿no? La jurisprudencia peruana ha reforzado principios esenciales en cuanto a este tema, ¿no? El interés superior del menor, ¿no? El interés superior del niño, de la niña, del adolescente, ¿no? Que prima sobre cualquier norma, ¿no? Sobre cualquier norma. El principio del interés superior va por encima de cualquier norma, de cualquier ley, de cualquier interés, porque se trata de un menor que está en indefección, ¿no? Y cuando el proceso de alimentos es de un padre hacia un hijo de un padre que se encuentra en estado de necesidad, pues también la indefección, los adultos mayores están en situación de vulnerabilidad, son grupos vulnerables, ¿no? Son parte de grupos vulnerables. La flexibilidad probatoria, otro punto, ¿no? Se acepta prueba indiciaria y documental mínima, ¿para qué? Para acreditar la necesidad del alimentista. ¿Por qué? Porque se tiene que acreditar, así sea con una prueba indiciaria, así sea con una prueba documental mínima, porque todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe que ese niño va a comer,
que ese niño va a cenar, va a desayunar, va a almorzar, va a ir al colegio, si es que ya terminó el colegio, va a ir a la universidad y hay que pagar esos gastos, que ese niño se va a vestir, que ese niño se quiere recrear, porque la recreación también está dentro de los alimentos, ¿no? El carácter urgente, otro punto. Los jueces deben resolver con celeridad evitando dilaciones que afecten la subsistencia del beneficiario, ¿no? Los jueces deben resolver con celeridad, nos dice rápido, ¿no? Pero los jueces muchas veces se demoran, ¿no? Eso nos falta acá bastante, ¿no? En el Perú, la carga procesal. La carga procesal, hay un juez para muchísimos casos, muchísimos, y muchas veces el juez ni lo lee el proceso, ¿no? ¿Quiénes ven el proceso? Los secretarios judiciales. ¿Quiénes proveen los escritos? Secretarios judiciales. Si el secretario judicial que te tocó es pilas, pues lo va rápido, va a salir, va a avanzar tu proceso, todo, ¿no? Pero si es que el secretario judicial se duerme en sus laureles, es un trabajador del Estado que gana su sueldo todos los meses, o sea, no tiene por qué tener este apuro, ¿no? Entonces se demoran, se hacen los locos, no proveen los escritos y hay que estar recordándoles, ¿no? Y existen plataformas para que un abogado esté ahí insistiendo, esté, como se dice, impulsando, ¿no? Impulsando su proceso, ¿no? Es importante impulsar los procesos, colegas, es importante, estudiante de derecho, es importante impulsar los procesos, es importante estar pendiente de tus procesos, porque un abogado, un buen abogado, no es el que se demora más en el caso, no es el que te lleva años el proceso, no, es el que trata de resolverte lo más breve posible para que tú no gastes más, para que tu derecho, en este caso el derecho de alimentos, sea pues amparado, ¿no? La doctrina nacional enfatiza bastante que el derecho de alimentos es una manifestación de la solidaridad familiar, ¿no? Y un mecanismo de protección de derechos fundamentales, ¿no? Tiene un fuerte componente constitucional porque estamos hablando de los derechos de un menor o de menores, ¿no? O de personas vulnerables como el adulto mayor, pues, ¿no? En cuanto a los retos y la problemática, ¿no? Los desafíos en la aplicación del derecho, a pesar de la regulación, pues, ¿no? En la práctica hay un sinfín de dificultades, ¿no? La demora procesal, que lo mencionaba constantemente, porque aunque el proceso es especial, se prolonga demasiado tiempo, muchas veces por la sobrecarga judicial, ¿no? Otro, la ejecución deficiente, por Dios, la efectividad de la sentencia se ve limitada por la informalidad laboral, los mecanismos de falta de controles, como les decía, ese señor decía, no, yo gano poquito, yo gano tanto, ¿no? Tengo empresa, pero gano poquito y facturaba poco y todo, pero el señor tenía propiedades, tenía carro, tenía incluso estaba construyendo, o sea, una nueva casa porque ya te contaba con otro, o sea, ¿no? Hay bastante informalidad laboral y hay bastante informalidad en cuanto a las propiedades. No registran sus propiedades, no, porque si lo registro en la SUNAR, ya va a aparecer ya y no, pues tengo mi hijo y no le quiero pasar a su mamá porque su mamá con los 200 soles mensuales que le doy se va de compras. Se compra, ¿qué se comprará esa señora con 200 soles mensuales? O sea, no, ella lo gasta en ella. ¿En qué lo va a gastar? ¿En qué lo va a gastar? ¿En un par de zapatos? No, pues, obviamente lo va a gastar en su hijo, pues son 200 soles, señores. Otro punto, la resistencia cultural, ¿no? Persiste la idea que la obligación alimentaria es secundaria. Esto genera incumplimientos sistemáticos y desprotección, ¿no? Dicen, pues no, el machito, ¿no? Dicen, no, sí tiene para comer, ya, que coma su arroz todos los días, su arroz y su menestra, ya está, listo. El desayuno no es importante, ¿no? Que tome agüita con azúcar y un pan, listo, ya está, ¿no? Creen que solamente se trata del almuerzo, ¿no? Tenía un caso de una señora que había demandado a su ex esposo y el ex esposo eh, anteriormente lo había estado llevando el caso a otro abogado y
y no habían pedido pues la asignación anticipada, ¿no? Y el proceso tiene ya varios meses. Cuando ha caído en mis manos el proceso, pues el, el, el señor le da, no, no miento, ¿ah? Le da 5 soles y le dice con 5 soles, listo, para pasajes para el colegio, para que lo vista, para que le compre útiles, para, o sea, para todo es 5 soles, listo. No te doy más porque no tengo, ¿no? Esa es la clásica. No tengo, ¿de dónde voy a sacar? Yo tengo que pagar mi préstamo, yo tengo que comprar, que pagar mi carro que sacaba cuotas, yo tengo que pagar mi celular nuevo que sacaba cuotas. O sea, creen que eso es lo más importante, ¿no? La resistencia cultural es, pero bien arraigada acá, de verdad. O sea, y creen que los alimentos solamente incluye eso, alimentos, ¿no? No, señores, incluye la vestimenta, la vivienda, la salud, la educación, la recreación incluso del menor. O sea, estamos hablando de un tema completo, ¿no? Pasemos a la importancia, ¿no? La importancia social y constitucional que tiene este tema, ¿no? La tutela del derecho fundamental. El proceso de alimentos no solo protege derechos individuales, sino que asegura el cumplimiento de principios constitucionales. ¿Cómo cuáles? La dignidad humana, pues. Todo ser humano tiene que vivir de manera digna. No puedes decirle a un menor, oye, almuerza con 3 soles, almuerza con 2 soles, porque no alcanza, pues señores, o sea, desayuna, almuerza, cena con 3 soles, con 5 soles, y encima vístete, encima ve al colegio con eso, haz tus tareas con eso, paga tu luz con eso, no se puede. La protección de la familia establecida en el artículo 4 de la Constitución, ¿no? La familia está garantizada su protección, ¿no? Por eso los jueces de familia, pues, de oficio, ya ahora ya no se cierran no es como antes que se cerraban los procesos de alimentos porque no se presentaba una de las partes, no, ahora el Estado actúa de oficio por la protección a la familia y el interés superior del niño que les comentaba, pues, ¿no? El interés superior del niño establecido en el título preliminar del Código Civil de los Niños y Adolescentes, ¿no? Que el interés superior del niño está por encima de cualquier norma. Siempre se tiene que velar por el bienestar de los niños, ¿no? Y bueno, y para culminar, ¿no? Pues los procesos del Perú, ¿no? Los procesos de alimentos regulados en el Código Civil, en el Código Procesal Civil, son un mecanismo esencial para garantizar que la subsistencia de los más vulnerables, ¿no? De la, del menor, del niño, niña, adolescente, del adulto mayor, ¿no? De los más vulnerables, su carácter urgente, prioritario, ¿no? Reafirma la importancia de la solidaridad familiar y la intervención judicial como la garantía, pues, de que haya justicia, ¿no? Sin embargo, pues esta eficacia depende de procesos de necesita, ¿no? Procesos, necesita reformas que realmente fortalezcan la ejecución de las sentencias, reduzcan la demora procesal en este tipo de procesos, ¿no? Promuevan una cultura de responsabilidad familiar, ¿no? Para que haya realmente una tutela efectiva de este derecho, ¿no? Y bueno, pues no, este tema súper importante, ¿no? Próximamente vamos a estar hablando de otros temas de alimentos, cómo pedir la, la demanda de cómo elaborar, ¿no? Una demanda de alimentos, como temas importantes que muchas veces se pasa de largo porque en las universidades cuando cualquier estudiante de derecho sale, ya, tiene la condición de egresado, sale a hacer sus prácticas. Te vas a hacer tus prácticas en un estudio jurídico y ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Sabes hacer una demanda? ¿Sabes redactar un escrito? O sea, son cosas prácticas que muchas veces no nos enseñan. Y cuando ya te quieres botar solito al mundo, ¿no? Solito, ya dices, voy a poner mi estudio y voy solito, valiente, ¿no? Hay que ser bien valientes para poner un estudio jurídico solos, ¿no? Y te enteras que tienes que tener tu casilla electrónica, tu casilla física, colegiarte, ¿no? Un montón de cositas por ahí que nadie te explica, ¿no? Nadie te explica. Antes, ahora ya hay, pues, ¿no? Los videos tutoriales, ¿no? Que tú buscas en YouTube. ¿Cómo abro mi casilla? ¿Cómo creo mi casilla Sinoe? ¿Cómo creo mi casilla física o a dónde voy, ¿no? ¿Qué documentos presento?
ya es una ayuda, ¿no? Pero nadie enseña eso, ¿no? Y es también parte del derecho, también es parte del derecho. Es parte importante, sobre todo para los que están terminando, para los que quieren emprender, quieren abrir su propio estudio, ser su propio jefe y no saben cómo, ¿no? Cómo llevarlo, cómo hacer, ¿no? Entonces, también vamos a estar hablando de eso más adelante, ¿no? Así como la demanda de alimentos, la demanda de la reducción de alimentos, la exoneración de alimentos, el aumento de alimentos, ¿no? Todo eso vamos a estar conversando, ¿no? Más adelante, ¿no? Y bueno, como siempre, pues, ¿no? Cualquier consulta nos puedes contactar al WhatsApp, al correo, ¿no? Al WhatsApp 933 60 44 27, al correo araya.consultores@outlook.com y acuérdate de que somos tu socio legal, ¿no? Araya Abogados Consultores, tu socio legal para cualquier duda, consulta,